Buenas tardes para la audiencia de nuestro programa Seguridad y Defensa Hoy, el cual se transmite a través del canal de YouTube de Radio Funglode y todas las plataformas streaming de por la cual ustedes pueden vernos tanto en vivo como en diferido. Y sin más preámbulo, porque tenemos un invitado especial hoy que engalana la cabina, vamos a tocar lo que son las efemérides. Hoy, 19 de marzo del año 2024, los dominicanos celebramos el 180 aniversario de la batalla de Azua. Este fue el primer combate luego de que nuestro país obtuviera la independencia nacional. Cabe destacar que en esta fase se debe analizar el contexto del general Pedro Santana, porque para ello debe ser de esa manera. ¿Qué sale a relucir en esta fase? Sus dotes, ese gran estratega militar, porque el ejército de la República de Haití estaba integrado por 30,000 soldados. Oigan la diferencia, 30,000 soldados haitianos. Sin embargo, el ejército dominicano, con una recién creación, porque nació junto con la República, el 27 de febrero del año 1844, estaba integrado por 2,500 soldados, tanto del sur como de la parte este de nuestro territorio. ¿Qué sucedió? Que Pedro Santana instaló un dispositivo o el diseño, porque se habla de batalla 19 de marzo, pero hay que referirse a la operación defensiva que implementó el general Pedro Santana con este diseño, porque lo trabajó en base a 3 cursos de acción, aparte del centro y él en la retaguardia. Esa parte tenía el frente hacia San Juan de la Maguana. En el flanco derecho apostó los fusileros acompañados de artillería. Y en el flanco izquierdo también tuvo fusileros, pero esa parte era más débil con artillería. Sin embargo, el coronel Antonio Duvergén era el jefe de la línea de la defensa y por ello debía moverse de un extremo a otro según el combate se fuera desarrollando. En síntesis, y por falta de tiempo, el ejército dominicano, un error que cometió un general haitiano de apellido Héctor, dispuso el cierre, el avance en columnas cerradas. Esto significa que fue aprovechado por los miembros de la artillería del flanco derecho dominicano e hicieron ataques con artillería, le crearon una gran baja y luego entonces vino el ataque al machete. Ese error, las Fuerzas Armadas o el ejército de nuestro país lo aprovecharon bastante, porque ellos no planificaron. El general Charles Serra, que era el presidente haitiano, o sea, lo que se enfocó fue en el avance, pero no pensó que esos 3 cursos de acción serían tan efectivos como resultaron ser. Entonces, finalmente, ¿qué sucedió? Los miembros del ejército de Haití abandonaron su artillería, retornaron a su país llevándose por delante todo lo que encontraban, pero en Duvergén fueron sorprendidos también por miembros del ejército de nuestro país y fueron atacados también con las denominadas armas machete. Y de esa manera, entonces, a modo de síntesis, salimos airosos de ese primer combate luego de nuestra independencia nacional. Y para finalizar, realmente el general Pedro Santana, en el contexto militar, fue realmente un verdadero estratega. Hermano Alan, le cedo la palabra. William, excelente, gracias por esa efeméride. Yo por lo menos acabo de aprender un poco más realmente. Te saludo, William, te saludo, Joaquín Ferreras,
Aquí tenemos al doctor Wilson Gómez Ramírez, a quien me complace y me honra tenerlo aquí. Y sobre todo presentarle, el doctor Wilson Gómez Ramírez actualmente es el presidente del Instituto Duartiano, juez emérito del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho, egresado de la Universidad de la UAS. ¿Qué decir? Ha sido registrador de títulos, director nacional de registro de títulos, presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué usted no ha sido, mi querido doctor Wilson Gómez? Nosotros realmente estamos muy felices de tener a un referente y voz autorizada en temas patrióticos y sobre todo en honor a nuestro padre de la patria. Bueno, realmente muchas gracias. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes este espacio y particularmente sé el interés que tienen ustedes por lo que es la defensa y precisamente eso nos convoca y nos trae a intercambiar con este magnífico equipo. Debo decir que para nosotros es un placer, un honor poder presentar a un presidente y un hombre que no solamente tiene una cantidad de títulos y de dominaciones que son impresionantes para cualquier ser humano, sino también alguien que considero que para ser presidente de este instituto tiene que tener un amor por la patria. Entonces agradecemos su presencia aquí en el día de hoy. Muchas gracias, un honor. Excelente. Sí, nosotros, claro, el tema de nunca acabar, nuestro principal dolor de cabeza histórico, la situación con el vecino país de Haití. Pero antes, nosotros queremos que usted tenga el placer de informarle a la ciudadanía, cosa que nosotros sí conocemos, que es cuál es el plan ahora del Instituto Duartiano, tanto a corto, mediano plazo y también largo plazo en cuanto a, por ejemplo, lo que sabemos que usted está haciendo, que es la constitución de filiales en el exterior y centros en el territorio dominicano. Bueno, sí, de verdad que esta es una situación recurrente. Todos los países del mundo que se han independizado, a partir de ese momento han comenzado una vida realmente propia, sin mayores incidentes. Y eso permite una línea de desarrollo más señalada, marcada, y yo diría que definitiva. En el caso de la República Dominicana, desde el mismo momento en que proclama su independencia, comienzan las acciones orientadas a desconocer esa independencia por parte de Haití. Y entonces estamos precisamente a propósito de la efeméride que ustedes han referido, del 19 de marzo, la batalla de Azua. Se ha de recordar que antes de la misma batalla ya había un encuentro interesante, importante, una confrontación que se dio en Fuente de Rodeo, en Neiva, con los haitianos. Y ya se habían dado algunas cosas menores, pero no hay duda de que esa acción armada fue importante, fue el inicio, porque eso ocurrió 20 días después de la proclamación de la independencia nacional. Y ya después de esos 20 días, los 10 días, vino entonces la batalla del 30 de marzo en Santiago. Y desde el año 1844 hasta 1856 fueron 12 años de duras batallas, encuentros y combates para preservar la independencia dominicana. Es decir, que muchas veces la gente piensa que la independencia fue un asunto del trabucazo y la proclamación y ya. Y no fue así, hubo una guerra de independencia, ¿verdad? Las llamadas campañas militares que entrañaron entre encuentros, combates y batallas de importancia unas 29 acciones. ¿Y cuál fue la grandeza y la enseñanza de este capítulo? Bueno, que como se ha dicho con propiedad aquí, un ejército numeroso, haitiano, además con técnicas muy modernas en la época, porque ellos heredaron de Francia, ¿verdad? Esas técnicas de los soldados franceses, imagínense, con la influencia napoleónica.
Y entonces la República Dominicana, con un ejército en ciernes, prácticamente improvisado, ¿verdad? Porque poca gente podía hacer carrera militar en la época. Duarte fue excepcional, porque entró a la Guardia Nacional Haitiana como cabo, salió como coronel, y fue un proceso de 9 años de formación militar. Y algunos compañeros de él, pero en sentido general, el pueblo mismo no tenía ese tipo de formación ni de una carrera de orden militar. Lo cierto es que eso sí es claro, y es que los trinitarios lograron el propósito de llevar conciencia al pueblo respecto de la trascendencia, de la importancia de ser libres, de poder autodeterminar, ¿verdad? De vivir en un marco de soberanía y de amplias libertades. Eso no hay duda que llegó a la población de modo y manera que sobre la base del coraje, la determinación, la templanza, la bravura, y con la mente y el corazón alimentados por esa conciencia patriótica, se hizo la guerra. Y eso fue determinante porque ellos no tenían armas, más que esas armas improvisadas del machete de labranza, el palo, la piedra, y se fueron armando. Pero, ¿qué tenía el grupo dominicano armado frente al grupo haitiano armado? Bueno, la superioridad dominicana era la consistencia. Tenían el espíritu alimentado, la mente, el corazón y una determinación para conseguir un propósito, lo que efectivamente se fue alcanzando con el triunfo de las armas dominicanas. Fíjese que estamos hablando de un Haití que fue el primer estado latinoamericano. Correcto. La primera república. No era cualquier cosa. Tenía una incidencia y riqueza inclusive. Aquí vino Bolívar a buscar ayuda más de una vez. Y Haití se la dio. Porque Haití era lo que dominaba el Caribe. Entonces había que ver, ¿verdad?, cuál era la fortaleza haitiana que de Sudamérica se venía a buscar ayuda a Haití. Entonces, esa consistencia del pueblo fue precisamente lo que Duarte previó. Duarte confiaba en el pueblo y era su diferencia con los conservadores. Los conservadores no tenían ninguna fe en el pueblo, entendían que éramos incapaces de preservar una independencia. Ellos apelaban y acudían a un protectorado, español, francés, lo que fuere, pero jamás la autodeterminación. Duarte, al contrario, la independencia pura y simple, aferrado particularmente a ese elevado propósito, consciente de que había alimentado a un pueblo, que había gente con conciencia y que se podía librar una lucha. Y efectivamente se apoyó en eso. Y ese pueblo dio respuesta. Entonces, la República Dominicana se formó, ¿verdad? Se fortaleció en base a esas luchas, ¿verdad? A esos esfuerzos orientados en ese único sentido. Independencia, ¿verdad? O se hunde la isla, es decir, esa es la proclama de Duarte. No hay vuelta atrás. La independencia pura y simple. Jamás un protectorado. Buenas tardes. Sí, gracias, doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano de nuestro país. Nos sentimos, de verdad, que distinguidos por coincidir con usted con relación a esa narrativa de lo que es la fecha histórica que hoy celebramos. Y mire qué coincidencia. El presidente del Instituto Duartiano, hoy 19 de marzo, que celebramos el 180 aniversario de la batalla de Azua, hoy está con nosotros. Así es. Tengo que hacer una reflexión con relación a la batalla que usted dijo de ese combate de Fuente de Rodeo en Neiva, porque esto está específicamente en el municipio de Galván. Yo conozco el área porque fui comandante policial allí y me tocó entonces en 2 años que se realizara esa fecha, y esto siempre es organizado de acuerdo con
los protocolos, miembros de las Fuerzas Armadas, y nosotros como Policía Nacional entonces nos toca el perímetro, la seguridad perimetral. Otra cosa que debo decir es que en el año 2014 yo fui comandante policial en Jimaní, me conozco bien la frontera. Y cuando llegó la fecha para celebrar el 27 de febrero, que es donde inician para el 26 de enero, con la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte, de nuestro patricio, inician la fecha de las efemérides patrias. Y en ese momento se invitaron unos estudiantes de distintos centros educativos de la provincia, ya Jimaní como municipio cabecera, por eso se celebró allí. Y la persona que fue en representación del Instituto Duartiano distribuyó, uno se podría decir que lo traje aquí conmigo. Oh, Sí, sí. armado el hombre. Mire, el resumen de la verdadera historia de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Así es. Entonces, coincide con usted porque usted vino más amplio. Como Santa Claus. Sí, sí. Entonces, o como los Reyes Magos. me ¿verdad? llena, Esos me son llena, los nuestros. me llena de satisfacción porque en ese momento, usted sabe que por la formación que uno tiene, muchas personas no saben por qué la bandera se dobla de esa manera, ni por qué el azul es el color que queda encima. Entonces, ese gran aporte nosotros pudimos hacerlo ese día y enseñar a los estudiantes cómo se dobla la bandera y explicarles qué significan los colores de nuestra bandera nacional. Y mi pregunta iba por ahí, pero parece que ya usted la ha completado, la ha respondido. Sin embargo, continúa la conversación, ilustrar a los estudiantes con relación a los símbolos patrios, con qué frecuencia se están entregando estos materiales para que se conozca realmente la historia, porque dice el adagio que un pueblo que no conoce su historia está en la obligación de repetirla. Entonces, para que ellos se empoderen, quiénes realmente fueron nuestros padres de la patria, cuál es el símbolo de eso, porque vimos recientemente, es lamentable que una persona sumamente formada y que ocupó cargos en nuestro país, el día 27 de febrero publicó un spot refiriéndose a la fecha de nuestra independencia nacional y el himno que utilizó fue el de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que es una violación garrafal a lo que son los símbolos patrios, porque el himno nacional es la canción de la patria, es la canción más importante para los dominicanos. ¿Qué usted nos podría aportar al respecto? Bueno, sí, realmente es una pena que esas cosas ocurran. Lo primero es que en ningún caso se podía usar himno, ni el nacional de la República Dominicana, ni el que correspondía a Estados Unidos, ningún otro, porque los himnos tienen propósitos que no son particulares, son cantos, son de alguna manera sonidos de patria que están reservados al uso oficial o un uso bastante restringido. Usted puede usar un acorde en un asunto que tenga que ver con la cuestión patriótica, no un asunto particular. Yo puedo ir a hablar, por ejemplo, de el escudo o de la bandera, y yo puedo poner un acorde, pero tan breve que no alcance a 2 o 3 segundos. Pero voy a hablar de un símbolo patrio, o tengo una promoción de un símbolo patrio, ¿verdad? Una cuestión patriótica. Pero en ningún caso puede ser para uso particular, menos aún el himno de una nación extranjera, un estado que tiene sus reglas y su protocolo para uso, ¿verdad?, de ese emblema que corresponde a esa nación, a ese estado, a ese país. Eso es parte del desconocimiento de la simbología patriótica en sentido general. Nosotros asistimos permanentemente a situaciones donde hay un mal uso y nuestro esfuerzo va
dirigido a contrarrestar esa práctica. Estamos aquí 19 de marzo, pero hoy en la mañana ya nosotros tuvimos una actividad, un taller sobre el uso correcto de símbolos patrios y se lo administramos a servidores del Tribunal Constitucional para que se constituyan en entes multiplicadores de esas enseñanzas, ¿verdad? Y se detalla los contenidos, los usos, ¿verdad?, de esas expresiones que constituyen la dominicanidad, en el caso nuestro. Pero eso es permanente, como permanente es la distribución de esos materiales, de esas cartillas, ¿verdad?, de la bandera nacional, esos contenidos que son patrióticos. Y nosotros vivimos trabajando con los centros, vamos formando los centros. Hace apenas 2 semanas que estuvimos en lo que es Enriquillo, en la zona sur, en la costa sur, apuntando hacia Pedernales. Ya antes habíamos estado en Pedernales. En Pedernales tenemos la Juventud Duartiana, que funciona alrededor del liceo musical de allí, Pastor Méndez. Y tenemos ahí el Centro Duartiano de Pedernales. Y como les dije, formamos el de Enriquillo, fue debidamente instalado y juramentado. Lo mismo que Paraíso, lo mismo que la Ciénaga, ¿verdad? En toda la zona fronteriza, en todo el territorio nacional, hemos estado formando los centros, que son la representación de base local. Y lo mismo estamos haciendo con el exterior, con las llamadas filiales, ¿verdad? Y hemos formado las filiales y cada día son más filiales. Y vamos llevando la figura de Duarte a través de el busto del padre de la patria, que se lo donamos a las instituciones, ¿verdad?, para colocarlo en plaza pública tanto aquí como en el exterior. Y ese es un trabajo permanente de proyección nacional e internacional de la figura de Duarte, porque desafortunadamente la gente desconoce mucho de Duarte. Y entonces estamos muy conscientes de que realmente uno aprende a apreciar lo que mejor conoce. Y entonces a Duarte hay que conocerlo bien para apreciar su figura y su dimensión. A propósito de eso de Pedro Santana, que ciertamente, como usted ha dicho, fue una espada importante en todo este proceso de consolidación de la independencia, ¿verdad? Pedro Santana, que fue captado por Duarte. Correcto. Él y su hermano gemelo Ramón. Es Duarte que los incorpora a la lucha, que los va detrás de ellos, al este de la República, y logra conquistarlo para la causa patriótica. Ramón Santana se mantuvo un poco más apegado a los principios trinitarios. Era desprendido. Era más patriota. Pedro Santana era el atero, el hombre de los intereses particulares. No era un hombre de sentimientos patrióticos importantes. Él era un hombre de coyuntura. Jugó un papel, ahora, en su propósito de alcanzar el poder. Y penosamente, los hombres en la historia hay que ponerlo en la balanza. Cuando usted pone la balanza a Pedro Santana, usted va a encontrar un fardo negativo, pero increíblemente mayor que el positivo. Claro, correcto. Ahí la gran espada del sur, independientemente de que hay que apreciar el papel y el rol de Santana, pero bueno, Antonio Duvergé, sí, quien luego sucumbe ante Santana, que lo asesina junto con su hijo mayor. Lo asesina junto a su hijo mayor. Y el menor lo condena a muerte cuando cumpliera la mayoría de edad. Con esa grosería trata Santana a esa espada extraordinaria que era Antonio Duvergé. Y yo digo, bueno, este hombre que asesina a María Trinidad Sánchez con sadismo, porque no solo es que
la asesina porque ella no revela dónde están los patriotas y los planes que habían urdido los patriotas, sino que también la asesina bajo maldad. La asesina junto con su hijo de crianza, Andrés Sánchez, hermano de Francisco de Rosario Sánchez, y 2 dominicanos patriotas más. La saca de ahí, de la fortaleza Osama, la pasea por la ciudad, la pasa por el frente de lo que es hoy la Puerta del Conde, entonces Baluarte de San Genaro, y allí es donde esta señora, María Trinidad Sánchez, clama: Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. Pero ¿cómo queda retratada esa capacidad sádica de Pedro Santana? Que eso ocurrió en la mañana, y en horas de la tarde Pedro Santana con sus hombres en caballo va a ver dónde cayó la heroína. ¿Dónde cayó? Wow. 4 días después de ese acontecimiento, porque entonces, ¿cuándo él hace eso? 27 de febrero de 1845, cuando se celebra el primer año de la independencia. Oiga cómo lo celebra. Y entonces, a los 4 días manda una comunicación vía el Ministerio de lo Interior y Policía, dirigida a doña Manuela Díez Jiménez, madre de Juan Pablo Duarte. Y le dice que esa familia, en esa comunicación, se ha convertido en una fuente de perturbación del orden público y de intranquilidad ciudadana, y que por tanto deben abandonar a la mayor brevedad posible el territorio. Y le mandó un pasaporte colectivo. Cuando ese hombre dijo eso en esa comunicación, es una amenaza. Esa familia se fue y se fueron todos. Pero los asesinatos continuaron. Y se fue inclusive Tomás de la Concha, que era el prometido de Rosa Duarte. Lo ejecutó. Y ejecutó a los Puellos. Y continuó con su forma grosera, ¿verdad?, y burda de actuación, hasta disponer de muchas vidas, y finalmente asesinó a la patria. ¿Cuándo? Cuando la anexión baja la bandera nacional, la dominicana, sube la bandera española, nos convierte a nosotros de república en una provincia de ultramar. Una traición a la patria. Entonces, ahí es que nosotros, los duartianos, entendemos que Santana no es digno de estar en el Panteón Nacional o Panteón de la Patria. Porque la verdad es que, si bien es cierto que uno no puede ocultar la historia, jugó roles importantes en estos procesos de lucha para preservar la independencia, pero todo lo daña. Eso es así. Sí, claro. Lo que hace con una mano la daña con la otra. Sí, Es importante, y yo considero, yo como joven, uno de los ejes que yo más puedo atacar. Yo he notado que obviamente en las escuelas sí hay esta formación y la información de lo que realmente pasó en la patria a través de las enseñanzas que dan en las escuelas, pero yo tengo una preocupación que ya después de la escuela no se le da la misma importancia como se le debería dar a estas figuras patrióticas ni las enseñanzas públicas de ellas, porque vemos que vemos en cualquier comercial la bandera, vemos en cualquier comercial a Duarte, pero no he visto, yo como joven de apenas 23 años, y lo veo desde la perspectiva de que yo soy un patriótico, yo considero que mi país es el mejor país del mundo. Yo, particularmente como joven, puedo decir que yo le tengo un respeto y un amor al país. No obstante a eso, yo no me sé cada particularidad, no me sé cada batalla de qué ha pasado. No sé todo lo que pasó para que esta independencia se diera en 1844, el febrero 27 de 1844. Y eso es lo que me preocupa a mí, porque vivimos en una época, especialmente ahora, donde hay situaciones fronterizas con nuestro país vecino, que es Haití, en la misma isla, y no considero que la gran población de los jóvenes
quizás no tanto los jóvenes como ustedes que tienen un poco más experiencia. Y hablo por... la buscaste ahí. No, claro, hay que decir, los jóvenes con más experiencia, yo siempre lo digo. Pero no obstante eso, no veo la enseñanza que se le da de manera constante a lo que realmente significa ser dominicano y conocer la historia dominicana al punto más importante de que sabemos de que esta situación puede o mejorar o empeorar. Así es. ¿Qué llamado tiene cada dominicano? ¿Qué historia conoce cada dominicano en momentos así? Porque, como usted bien dijo, ese ejército se hizo improvisado. Tenemos un ejército, pero ¿y si en caso de que Dios no quiera, tengamos que hacer un llamado, por ejemplo, como hacen los países de Israel, que todo el mundo está obligado a servir un servicio militar para proteger el país? Obviamente aquí no se ve, aquí es voluntario, pero si ese llamado se da, ¿cómo usted cree que, Dios no quiera que se dé ese paso, pero cómo usted cree que podemos educar a la población ya después de vamos a decir, la educación primaria y la avanzada? Estoy hablando de ya los jóvenes por encima de los 25 años o de 25 a 35, que quizás no tengan toda esa información y saber qué hacer en un momento o tener ese llamado, porque no solamente ser dominicano, es también conocer la historia. Bueno, mire, lo cierto es que hay una constante en la historia dominicana, y es que en todos los casos en que se ha conculcado la libertad, la soberanía, la independencia, la capacidad de autodeterminar, el pueblo dominicano ha dado respuesta. En todos los casos. Es más, nosotros escribimos una página de gloria, que fue un pueblo en armas, asumiendo la defensa de su constitución, de la constitución de la República, cuando no teníamos tanta conciencia como hoy respecto a lo que es el texto supremo. Entonces, este pueblo, aunque no se advierta, es un pueblo sensibilizado, muy político porque aquí no hay resquicio del territorio nacional donde no se manifieste una expresión política. Y el hombre que usted ve en el campo más remoto tiene una actitud política, lo que significa que la gente está al tanto. Y el problema haitiano no es un problema nuestro, lamentablemente es un problema que sí repercute en nosotros y que lamentablemente la comunidad internacional en los momentos actuales se ha vuelto indiferente. Hay organismos internacionales que han asumido una actitud irresponsable, porque la razón de ser, la razón de existencia de entes como la ONU, la OEA, el caso de la OEA como un organismo regional, el caso de ONU un órgano mundial, es precisamente acudir en apoyo, en ayuda, en orientación, en acompañamiento de una nación, de un pueblo que se encuentra por la razón que sea en estado de infortunio, que puede ser por una razón natural, como el terremoto de Haití, que tampoco se vio esa canalización de ayuda, fue la República Dominicana la que hizo el vuelco. Y en el caso particular ahora que se trata de una descomposición de orden político que ha generado una crisis humanitaria prácticamente y un estado de guerra, aunque todavía de una intensidad un tanto moderada, pero amenaza con convertirse en un asunto de mayor intensidad, sin duda. Sin duda alguna. Entonces, nuestro país, que es el vecino inmediato, no escaparía a ser de alguna manera afectado. ¿En qué medida? No lo sabemos, pero sí estamos viendo el peligro y el país ha tenido que adoptar providencias y medidas para
precisamente en tiempo de paz, ¿verdad? Prever una eventualidad, que no le vamos a poner calificativo, pero eso está más que claro. Entonces, a lo largo de la historia, no solo fue en esa situación de 12 años, de esos combates y encuentros que yo he referido, sino que siempre los dominicanos que jamás hemos asumido una ofensiva, nunca. O sea, del pueblo dominicano no ha habido una iniciativa para atacar a Haití, para violar un borne, ¿verdad? Una pirámide. No, los dominicanos hemos sido respetuosos toda la vida. Como tampoco hemos denostado a personajes, ¿verdad?, de la vida haitiana, a figuras de su historia, pese a todo lo que ocurrió. Aquí no se ha hecho nunca nada de eso. Este es un pueblo pacífico, dominado por la religión. Hay una mansedumbre y un alto respeto por la dignidad humana. Hay que estar claro en eso. Ahora, nosotros hemos pecado, sin embargo, de más que generosos. Hemos llegado a comprometer la economía nacional. Así es. Nosotros tenemos ahí unos partos que cada vez son mayores en su número, en sus complicaciones y complejidades, en sus costos, y los hospitales nuestros están colmados, ya desbordados por la presencia de parturientas haitianas. Nosotros tenemos en municipios cabeceras como Pedernales un 40% en lo que es la nómina de estudiantes de los centros escolares de ese municipio. Hay lugares que es un 70%, en zonas rurales que están más próximos a frontera. Nosotros tenemos ese mismo problema, pero eso es en todas partes, porque eso es ahí en el sur. Pero usted busca el este, que no es fronterizo, y encuentra un 38%. Claro. En municipios como San José de los Llanos, que es de San Pedro de Macorís. San Pedro, sí. Y aquí en los barrios hay una presencia. ¿Por qué? Bueno, porque desde las esferas del Estado no se han adoptado ningún tipo de providencia, de medida, como para controlar eso. Porque está bien, yo creo que hay que ser generoso, solidario, humanos, pero sin hacer peligrar tu propia existencia. Claro. ¿Te das cuenta? Tú no puedes estar cerrándole las posibilidades de cupo a dominicanos porque extranjeros, por demás ilegales e indocumentados, te tienen ocupadas las plazas. Así es. O sea, nadie hace eso. Así es. Nadie hace eso. Entonces, en honor a la verdad, hay una exageración en la tolerancia que afecta al interés nacional. Todavía aquí no se entiende la administración del Estado y muchos particulares no entienden, todavía no acaban de entender la peligrosidad del problema haitiano, no ahora, es siempre. Es que ese es un problema para siempre, eso hay que entenderlo. Ese no es un asunto de este momento. Podemos superar esto, ojalá lo superemos sin problema. Pero aún así, los esfuerzos tienen que ser sostenidos. Y nosotros decimos, bueno, hay que colocar las brigadas del ejército más próximas a la frontera. Porque ahí es que está el problema. Y en las costas con la cuestión del narcotráfico. Y la frontera con la cuestión de la inmigración masiva. Porque inmigración hay en todas partes, pero no son inmigraciones que hacen peligrar. A nosotros no nos hacen peligrar los venezolanos, ni los colombianos, ni los guatemaltecos. No, el problema es Haití, porque, señores, hay un problema histórico, que ese es otro problema. O sea, nosotros no acabamos de entender que tenemos que lanzar una ofensiva diplomática para que el mundo sepa que nosotros no somos lo que ha dicho la diplomacia haitiana, que nosotros no somos discriminadores ni xenófobos. Y la evidencia ¿entiende? está ahí. Y la evidencia está ahí de que no lo son.
Yo le he dicho de manera jocosa en otros escenarios que el lobby que se trabaja desde Haití es tan efectivo que cualquiera llegaría a pensar que en la parte trasera de nuestros hogares uno tiene un nacional haitiano amarrado. Así es. Y uno con un látigo dándole instrucciones de en qué momento puede hablar o no. Porque ese trabajo de ese lobby sistemático ha sido muy bueno, y exitoso, financiado, dirigido por personas muy capaces y que odian la República Dominicana, de paso, dicho sea de paso. Entonces, para que estemos claros, en esos países donde ellos han logrado, ¿verdad?, hacer valer esa creencia, creen que nosotros somos un pueblo de blancos, que practicamos racismo, que discriminamos. Mira el pelo mío, mira. Bueno, pero es que el mío que está medio... es que nuestro país es una mezcla de raza. Claro. Y el mismo Duarte proclamó la unidad de raza y además su admiración por el pueblo haitiano y decía cada vez que logró luchar por su independencia, pero naturalmente Duarte dijo de la misma manera que nosotros tenemos derecho a nuestra propia independencia. Así es. Pero al mismo tiempo dijo la fusión entre haitianos y dominicanos no es posible. Doctor Wilson Gómez Ramírez, el lunes 18 de septiembre del año 2023, o sea, el año pasado, el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, emitió un mensaje a la población a través de los representantes de los distintos medios de comunicación que lo estaban entrevistando y dijo que él tenía la seguridad de que las autoridades haitianas no estaban comprometidas con la construcción del canal del río Masacre para desviar las aguas del río Masacre hacia Haití. Resaltó que eso se trataba de empresarios haitianos. Sin embargo, al día siguiente, martes 19 de septiembre del año pasado, usted convocó una rueda de prensa y se fue más lejos. Usted dijo, el responsable de la construcción del río Masacre es el extinto Jovenel Moïse. Así es. Hizo un acuerdo para ello. Y más aún, usted fue específico. Y dijo, por consiguiente, él es el responsable de que se construyera ese canal por unos aprestos personales. Hoy en día, 19 de marzo del año 2024, usted ratifica esa posición. ¿Y por qué? Pero claro, fíjese. Lo primero es que todavía aquí no hemos aprendido a manejarnos con los haitianos. Ellos acuden a la mesa con una doble agenda. Ellos no respetan compromiso ninguno. Nosotros seguimos con esa candidez. O sea, todavía nosotros seguimos otorgándole la mayor credibilidad. Y a todo esto se prestan inclusive entidades, ¿verdad? Esa cuestión, evidentemente, era una cuestión motorizada desde el Estado. Porque ¿a quién se le ocurre que un ente privado o una persona en particular pueda edificar una canalización de un río en los términos en que se hizo, violando un tratado, pero un tratado de más de 100 años? De 1929. ¿Tú entiendes? O sea, estamos hablando de un tratado que ya está prácticamente en el siglo. Claro. Entonces, con una desfachatez, con una falta de responsabilidad, yo diría que una provocación, Sí. que eso fue una abierta provocación. Ellos estaban locos porque el problema es ese, o sea, el problema es, lo que uno advierte es que se quiere generar una situación en la isla. Ese problema haitiano lo han querido introducir a esta parte de la isla. Y esa fue una provocación que quedó ahí
por la permisividad nuestra. Porque ellos tienen la ventaja que tienen el apoyo de los organismos internacionales. Claro, claro. Entonces, yo entendí, y nosotros en el instituto, que no podía ser un asunto privado. Debe ser un asunto de Estado, como un efecto a resultado. Entonces, hoy tenemos más razón que ayer, porque eso se ha visto. No había institucionalidad, no había la legitimidad, como tampoco la hay hoy. Sin embargo, sí todos coincidieron y se pusieron de acuerdo para balanzarse contra el interés de la República Dominicana, desviando el curso de las aguas de un río, pese a que nosotros inclusive, tan serio es ese tratado, que nosotros lo consignamos en la Constitución de la República. Eso está en el artículo 11 de la Constitución de la República. Entonces, un asunto serio. Pero para ellos, nada es nada. Y han podido hacer esa burla, pero han intentado, porque fíjese que ahora, con la cuestión esta, que por fortuna rectificaron a tiempo, porque por poco se nos da una situación con el primer ministro haitiano, con Ariel Henry, porque venía para acá, Eso fue una decisión ya de última hora, que no lo dejaron aterrizar, pero venía para acá. Eso es correcto. ¿Entiende? ¿A qué venía? A crear situaciones. Porque fíjese lo que ha pasado. Claro. Aquí va a ser peor, porque aquí va a haber protesta en el país, y protesta de allá hacia acá, y presiones de allá hacia acá. ¿Usted me entiende? Con la presencia de ese señor aquí. Exactamente, o sea, ¿qué te digo? Un motivo para involucrarnos. Ahora con la cuestión del puente aéreo, que no es solo aéreo, porque también es terrestre, con eso hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque es que nada que sea impulsado por la comunidad internacional en estos momentos es un asunto para uno no verlo con el debido cuidado y la prudencia. Es necesario que así sea. Fíjese que vino una delegación de la OEA a ver el asunto del canal. Lo vio de este lado. Los haitianos, con su soberbia, dijeron, no pasan de allá para acá, tienen que venir por otro lado y entrar aquí. Y así lo hicieron. Y entonces vieron del otro lado. Pregunte qué informe han rendido. Si el informe hubiese sido desfavorable para la República, lo dan de una vez, para la República Dominicana. Pero como advertían claramente que había una situación donde evidentemente fue una violación grosera de Haití, la respuesta no se ha dado. ¿Entiendes? Así sea, bueno. Entonces, en honor a la verdad, esa fue la razón por la que nosotros aclaramos y dijimos que eso no era un asunto de particulares, sino que era un asunto oficial y que la autoridad haitiana estaba comprometida con esa decisión. Y así resultó al final. Bueno, nosotros complacidos de tenerlo aquí, doctor Gómez, lamentando que el tiempo es un recurso limitado, y le cedo entonces la palabra. Usted tendrá que volver luego para que continuemos con. Será un honor para nosotros. El honor será todo nuestro. William. Sí, y como estamos en presencia del presidente del Instituto Duartiano en nuestro programa Seguridad y Defensa hoy, el doctor Wilson Gómez Ramírez, vamos a cerrar con el juramento trinitario de Juan Pablo Duarte para hacer honor a su memoria y a esa organización secreta, la Trinitaria. Y dice así: en el nombre de la Santísima, Agustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera,
que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. ¿Qué le parece? Que viva la República Dominicana. Indudable. Fíjese que ahí Duarte nos da nombre. Exacto. Eso ocurre 6 años antes de la independencia. Claro. República Dominicana. Nos da la bandera, pabellón tricolor en cuartos encarnados y azul atravesado por la cruz blanca. Nos da el escudo, hace una reserva. Nos da lo que hoy la Constitución de la República establece en el artículo 34 como el lema nacional: Dios, patria, libertad. Y nos dio Constitución. Así es. Muchas gracias para toda nuestra audiencia. Hoy hemos concluido otra entrega, otro episodio, ¿no es verdad?, de su programa Seguridad y Defensa Hoy. Hasta el próximo martes.